8 de la mañana con 12 minutos y está con nosotros el doctor Víctor Augusto Espinosa. Un gusto, Víctor, que estés junto a nosotros para conversar hoy sobre este esfuerzo académico. Este libro que hizo el lanzamiento la semana pasada Víctor Augusto se llama Lobbying en Ecuador. Yo quisiera que primero, para que le pongas en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, nos cuentes un poco cómo nació la iniciativa desde el punto de vista académico, desde tu formación también como abogado, para empezar a hablar ya en literatura jurídica sobre algo que poco se comenta en el Ecuador y sobre lo cual no hay regulación en este país. Bienvenido, buenos días. Perfecto. Bueno, un gusto estar ante la gran audiencia de Radio Pichincha Universal. Y respecto a tu pregunta, esta es una, como lo mencioné en el lanzamiento, esta es una inquietud académica que me surgió alrededor del año 2007. Como comentaba, la primera idea en bruto y cómo llegué a este tema del lobbying, que no lo conocía anteriormente, fue que siempre yo tuve la inquietud acerca de la influencia de los poderes económicos en la política. En aquel año 2017 se hablaba mucho de la separación de poderes dentro del Estado, de demarcar mejor los poderes clásicos de ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, no se comentaba mucho, al menos en las facultades de Derecho, sobre la influencia de poderes ajenos al Estado, los denominados poderes fácticos, y sobre todo de los actores con poder económico. Así nació mi inquietud acerca de esta materia en concreto. Posteriormente, investigando más, esta primera idea en bruto, que yo la llamo, se transformó en la contradicción que existe entre el principio democrático, que es que la opinión de todo ciudadano, miembro de la comunidad política, tenga el mismo valor. Esta contradicción con la economía de mercado, que implica implícitamente desigualdades económicas y por ende una mayor capacidad de quienes tienen mayor poder adquisitivo, mayor poder económico, de influir en las decisiones relevantes para el interés general. Así nació mi interés sobre el tema. Posteriormente, cuando salí a realizar mis estudios en el exterior, porque aquí el lobbying como tal, recibiendo esa denominación, y al menos desde el ámbito jurídico es muy poco estudiado, como tú bien lo has indicado. Saliendo a realizar mis estudios en el exterior, comenté en la comunidad académica de la que yo fui parte, que fue la Universidad de Barcelona, mis inquietudes, y la persona que en un primer momento dirigió mi trabajo final de máster y posteriormente mi tesis doctoral, me guió hacia esta temática concreta, hacia el tema del lobbying, que en términos generales es la influencia de actores ajenos a las instituciones en las decisiones relevantes para el interés general. Ahí tengo yo una pregunta, Víctor. ¿El lobbying puede ser operado únicamente por externos a las instituciones que pueden ser privados, o también pueden ser públicos que estén interesados en generar, digamos, enlaces, conexiones, ser operador de algún tipo de política, etcétera, etcétera? Ahí hay una discusión académica muy interesante que no se ha saldado del todo. Si bien inicialmente el lobbying es de actores privados ajenos a las instituciones, porque se entiende que quienes forman parte del sector público, personas que cumplen esa función, esto viene en el marco de sus propias atribuciones, es el rol que deben jugar y que la ley les asigna jugar dentro de un sistema democrático. Ahora, hay, por ejemplo, casos que se han denominado como lobbying, incluso de la doctrina, y en el ámbito español, que es donde yo tuve mi primer acercamiento, se discutía si el cabildeo que hacen las comunidades autónomas por temas de presupuesto con sus partidos políticos al gobierno central se puede entender como lobbying o no. Hay esa discusión, está planteada, pero inicialmente el lobbying, y donde se pone el énfasis, es en los actores privados, porque como te decía, el rol que juegan los funcionarios en cumplimiento de sus atribuciones son inherentes a su cargo y deberían apegarse a los límites que les establece el propio ordenamiento jurídico
obviamente creado mediante el sistema de representación política. Hay estados, Víctor, que tienen regulado y tienen normado este procedimiento que, digamos, a mí me parece que es hasta cierto punto legítimo siempre y cuando se transparente. Tú me vas a decir si es que yo estoy equivocado o no, pero creo que si la cosa es transparente, el ejercicio de lobbying termina siendo legítimo. Pero ¿hay estados en donde esté regulada esta práctica? Sí, efectivamente. Esta práctica ya fue regulada, incluso en el siglo antepasado, en el siglo XIX, primero en los Estados Unidos. Ellos son los pioneros en regular el lobbying por la forma en la que se entiende la política en ese país. Es un pensamiento... Perdón que te corte, los grandes terratenientes del algodón, me imagino que habrán sido de los primeros lobistas que iban a Washington a conversar con los presidentes, pues, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, todos los grupos poderosos que construyeron la nación de Estados Unidos fueron seguramente los primeros lobistas. Y se entiende que Estados Unidos haya sido el primer país en regular el lobbying porque desde la concepción de la democracia con la que nació Estados Unidos, se entiende que la libre competencia permite que por el desempeño en la libre competencia, si podemos decir por el mérito, ciertos actores acumulen poder económico, la esencia del capitalismo, y eso, al ser exitosos en el mercado, les da más legitimidad para participar en la política y para influenciar en la política. Después de Estados Unidos, la regulación del lobbying ya a finales del siglo XX llegó a otros países como Australia, Canadá, y recién a principios de este siglo la regulación del lobbying llegó primero a Europa, y en Latinoamérica el primer país en regular el lobbying, en tener una ley específica sobre el lobbying, es Perú en el año 2002. Sin embargo, la ley peruana que hasta ahora está vigente, la del año 2002, no ha tenido muchos efectos prácticos, ha tenido problemas de eficacia y problemas en su implementación. El país que logra regular el lobbying por primera vez en el año 2014 de Sudamérica es Chile, con una ley que medianamente ha cumplido sus objetivos. Sobre el tema que mencionabas acerca de la legitimidad del lobbying, hay una discusión de tipo ideológica. Justamente por lo que te mencionaba antes de la ruptura con el principio democrático. ¿Hasta qué punto es legítimo que actores que tienen mayor capacidad de incidir en la política mediante el lobbying tengan más peso que el ciudadano común? Esa es una discusión dentro del marco ideológico más que nada. Ahora, el lobbying es un hecho que se da en la que es algo innegable, que se produce, lo realizan tanto actores de grupos económicos como movimientos sociales, obviamente unos con más ventajas que otros en función de su capacidad económica. Pero, como tú bien indicas, al no transparentarlo, los efectos nocivos y la relevancia de esas asimetrías económicas se vuelven más evidentes. Es algo... primero, que existen. Segundo, que claro, ahí se da una paradoja regulatoria, porque si es que lo regulas, lo transparentas, le das legitimidad. Das legitimidad para que actores con ventaja tengan mayor capacidad de incidir en la política que otros. Sin embargo, si es que no lo regulas, va a seguir sucediendo, es un hecho, es muy difícil limitar. Pero se va a dar en circunstancias opacas donde estas desigualdades y asimetrías económicas son más relevantes y tienen más incidencia. Ahora, digamos, lobistas uno puede pensar que existen en diferentes, digamos, sectores o que pueden ser estratégicos o no, políticos, sociales, etcétera. O sea, digo...
por ejemplo, para lograr que se siente gobierno con la CONAIE, yo entiendo que de lado y lado hay operadores políticos que pueden considerarse lobistas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y te planteo ahí la pregunta, Víctor Augusto, de si el lobby per se es bueno o malo? Creo que ahí habrá algunos matices para analizar, pero por ejemplo, lo que trató de hacer Pablo Escobar con una serie de políticos que operaron en Colombia durante los años 80 y 90, ¿no? Por el tema del narcotráfico. No es comparable, por ejemplo, al lobby que hacen las petroleras, o al lobby que hacen las mineras, o al lobby que hacen los banqueros, etcétera. Entonces, ¿el lobby es bueno o malo? Bueno, ahí primero hay que trazar una línea muy delgada que existe entre la práctica delictiva o el delito probablemente más evidente es el de tráfico de influencias y lo que es el lobbying como tal. Esa es una discusión que se la hace mucho del derecho penal. En el libro no está abarcado porque mi especialidad no es el derecho penal, pero es algo que considero que se debe estudiar porque en efecto hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. Cuando nos referimos al lobbying, y sobre todo en el contexto de mi libro, nos referimos a prácticas de tipo legal, digamos, que tienen como finalidad que no inciden o que no incurren en el tema de los delitos tipificados en el caso de Ecuador en el Código Integral Penal. Si ya retiramos toda la práctica delictiva, que como digo, hay que hacer un análisis muy fino porque la línea es muy delgada entre lo uno y lo otro, nos quedan las prácticas que son consideradas legales del lobbying. Y ahí justamente en el libro se hace una diferenciación entre lobbying bueno y lobbying malo. ¿Cuál es esa diferencia? Se entiende que el lobbying bueno es el que tiene como finalidad proveer información a quienes toman las decisiones, a los políticos, a quienes hacen política pública, información que probablemente no conocen porque no es el tema de su experticia. No se puede esperar que un asambleísta que tiene un rol de presentación tenga conocimientos técnicos de absolutamente todo. Eso es imposible en cualquier país. Entonces se entiende que el rol positivo del lobista es proveer información a quienes toman las decisiones. Ahora, el lobbying bueno es mientras estas decisiones se tome la información con objetividad y el discernimiento que haga el asambleísta o el que hace la política pública sea en función del bienestar general, no de intereses particulares. Obviamente recibe información de todo tipo. Quienes proveen la información no se les puede pedir que no la hagan con una intencionalidad favorable a sus intereses, es parte del juego democrático, pero la idea es que quien toma la decisión en su discernimiento lo haga en función del bienestar general. Cuando el lobbying se vuelve malo, sin ser necesariamente lobbying ilegal, porque estamos asumiendo, como decía antes, que el lobbying excluye todas esas prácticas delictivas, cuando la relación entre el lobista y cargo público no pretende únicamente recabar información, sino se vuelve una relación más de afinidad que termina distorsionando el criterio de quien toma la decisión desde una perspectiva emocional. Como tal persona es mi amiga, es buena gente, yo no tomo mi decisión haciendo un discernimiento, como digo, en función del bienestar colectivo, sino en función de no afectarle o de favorecerle a ese actor particular. En el Ecuador, Víctor Augusto, ¿ha habido intenciones manifiestas de tratar de normar, de regular esta actividad? Exactamente. Cuando comencé la investigación, no se había presentado ningún proyecto de ley acerca del lobbying. De hecho, yo comencé mi investigación en el año 2017 y el primer proyecto de ley que se presenta es en el año 2019, lo hace la asambleísta María Mercedes Cuesta y únicamente tenía como fin regular el lobbying dentro de la Asamblea Nacional. Posteriormente, en ese mismo año, se presenta un proyecto de ley de la asambleísta Gabriela Larriategui, ya muy integral, muy parecido a la ley
chilena que regula el lobbying, y en el año 2020 se presentan 3 proyectos más. Sin embargo, estos proyectos no han tenido la trascendencia, se han quedado en el debate de la comisión especializada, que no recuerdo actualmente cuál es específicamente, y no han llegado ni siquiera a primer debate. Pero ya ha habido esa intencionalidad, y justamente en el libro se hace un análisis comparativo de esos 5 proyectos de ley entre sí y con la ley chilena, que, como digo, es el mejor referente a nivel sudamericano acerca de la materia. Quiero que nos comentes un poco, Víctor Augusto, para ir cerrando la entrevista, se nos va terminando el tiempo. ¿En dónde podemos adquirir este libro, que me parece que es súper importante que los ecuatorianos lo conozcamos, lo estudiemos? Porque además desvirtúa a ciertos mitos, ¿no? Ciertos mitos que igual te voy a pedir que los comentes brevemente, pero ¿en dónde podemos adquirirlo? Bueno, el libro se lo puede adquirir en los diferentes locales de Librería Española, en el Centro de Estudios Económicos y en Librería Rayuela. Como digo, fue un libro editado por la editorial El Conejo, y es la editorial quien se encarga de distribuir el libro en las distintas librerías. No sé si en un minutito me ayudas diciéndole al país y a quienes nos escuchan, esta actividad de lobbying regulada, ¿qué otras actividades que han estado, digamos, como estigmatizadas o etiquetadas podrían, digamos, de alguna forma regularse o normalizarse? Bueno, relacionadas con el lobbying, además del lobbying como tal, en el libro se estudian ciertos fenómenos conexos al lobbying. Por ejemplo, el tema de las puertas giratorias, que se les denomina al paso del sector privado al sector público y del sector público al sector privado, sobre todo en áreas en las que puede existir conflictos de intereses. También la posibilidad de desempeñar otras funciones distintas, privadas, mientras se desempeña un cargo público. Esos fenómenos también se estudian dentro del libro, y algo muy importante que también revisamos en el libro es el tema de la gestión y la posibilidad de recibir obsequios protocolarios, que ha sido un tema que ha generado mucha polémica en el país, sobre todo en los últimos años. 8 de la mañana con 30 minutos. Quiero agradecerle muchísimo al doctor Víctor Augusto Espinosa por haber aceptado la invitación a esta entrevista para hablar sobre este libro, que les recomiendo de verdad que lo lean, que es, digamos, de lo poco que hay en materia jurídica y en literatura jurídica sobre este fenómeno de lobbying, que está regulado, como decía Víctor Augusto, en otros países históricamente. En Estados Unidos el Estado casi que nació con con normativas sobre esta actividad, así que les recomiendo mucho que lo lean. Víctor, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis, y un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. 8 de la mañana con 31 minutos, nosotros hacemos corte y volvemos de inmediato con nuestra última entrevista. Está la periodista española Olga Rodríguez con nosotros para hablar sobre el cinismo en Afganistán.